Hemos estado estudiando esta carta del apóstol Pedro. Vimos que era a los expatriados de la dispersión. Era un grupo de creyentes esparcidos por diferentes partes de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía. A esto les ha estado hablando de la centralidad del Evangelio en medio de los tiempos de persecución, en medio de las aflicciones que enfrentan como un pueblo esparcido, no como nosotros aquí, que estamos tal vez tranquilos en este momento, juntos adorando a Dios, sino como un pueblo que era perseguido a través de las diferentes inclemencias que el imperio romano tenía para con los que profesaban a Cristo como su Señor. Recordamos que el saludo del imperio romano era Kaiser Curios o Curios Kaiser, el César es Señor. Los creyentes confesaban que Cristo era el Señor. Y al confesar eso se hacían enemigos del imperio romano y de César. Las persecuciones abundaban en estos días. El apóstol Pedro ha traído consolación a ellos, recordándoles que su esperanza estaba puesta en Cristo. Es una esperanza viva, les decía. Una esperanza que no los defraudará. A través de esa esperanza los llama a vivir santamente, a vivir de forma que den testimonio de aquella fe que han creído. Les recuerda que son el pueblo de Dios y que están siendo edificados unos con otros en este edificio que es la iglesia de Dios en todo el mundo, pero de forma particular en las iglesias, así como nosotros lo estamos siendo hoy en día. Les recuerda que deben vivir dando testimonio en varias áreas. Deben dar testimonio como siervos ante sus amos. Muchos de estos hombres y mujeres eran esclavos. Otros simplemente se tenían una relación de patrono y trabajador. Sea como sea, o sea cual sea su condición, debían dar gloria a Dios primeramente. Muchos eran también perseguidos por parte del reino, ya vimos por qué razones. Y también debían dar testimonio ante el círculo civil de que eran hijos de Dios, de que eran de Cristo. Y este testimonio era a través de sus buenas obras. También llama a aquellos que se encontraban en una relación donde ellos habían sido transformados por el poder de Jesucristo, pero tal vez sus cónyuges no. Debían dar testimonio a esos esposos o esposas de que su fe estaba puesta en Cristo y por ende debían dar testimonio también a sus parejas. Todo esto los apunta a vivir de una manera, de la manera que nos dice el capítulo 3, versículo 8, donde llama a los creyentes a ser todos de un mismo sentir, a ser compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal. Pero ahora en el capítulo 4 nos llama a los creyentes de ese momento a vivir conforme a la voluntad de Dios, aún en medio de ese mismo sentir. Y el ejemplo que pone en primera instancia para poder vivir conforme a la voluntad de Dios es el de nuestro Señor Jesucristo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
Y el apóstol Pedro hace un llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios en dos áreas. La primera área abarca del versículo 1 al versículo 6 de una forma negativa. Deben vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué manera? No. Y después del versículo 7 en adelante va a decirlo de forma positiva. Es decir, como sí deben vivir. Señala a Cristo como el ejemplo, porque Cristo sufrió o padeció por nosotros. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Qué es este Cristo ha padecido por nosotros en la carne? Bueno, ciertamente el testimonio bíblica que el apóstol Pedro está dando a estos creyentes en diferentes lugares es que Cristo murió. Cristo padeció y murió en su carne. Y esta muerte en su carne ha traído como consecuencia el final de una era, el final de un proceso. Este final del proceso indica que Él, dice, ha padecido en la carne. Este padecer no es un padecer como cualquier padecimiento. Este padecer no es un sufrimiento como cualquier otro sufrimiento. Este padecimiento de Cristo en la carne es por nosotros. Muchos hombres han padecido en la carne, muchos experimentaron en aquel tiempo del Imperio Romano crucifixiones, muchos fueron latigados, muchos fueron lacerados, pero Cristo padeció por nosotros. De esa manera, poniendo a Cristo como ejemplo, también llama a los creyentes y les dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El anuncio de que Cristo ha muerto también es el anuncio de que Cristo ha resucitado. Pero no ese es el enfoque que el apóstol Pedro está haciendo. El enfoque que está haciendo, de alguna manera, está resonando con las exposiciones que el apóstol Pablo hace en muchas de sus otras cartas. Nuestro Señor soportó la pena capital pronunciada sobre los culpables muriendo. Pedro ya nos anunció esto en el capítulo 3, versículo 18, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pecados. Ahora bien, todos los que han creído en el Señor, todos los que han confiado en Él, todos los que han puesto su fe en Jesucristo, son uno con Él. Y lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo representativamente por cada uno de ellos. De modo que prácticamente cada uno de los que ha creído en el Señor Jesucristo ha muerto con Él. Ese es el énfasis que tenemos en Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Y aquí es donde digo que resuenan las enseñanzas del apóstol Pedro con aquellas que dio el apóstol Pablo en muchas de sus cartas, a muchos creyentes en diferentes lados, en diferentes lugares en aquel tiempo. Dice Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es interesante cómo el apóstol Pablo utiliza un término que es más parecido a un término económico y les dice considerados. Es tómense en cuenta, súmense a Cristo. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes son uno con Él, se suman a Él, Cristo. Y es la idea. Y es la idea que también tenemos en nuestro pasaje en esta mañana. El apóstol Pablo ciertamente nos llamó en este pasaje que leíamos a considerarnos muertos al pecado. A pesar
de que aún no hemos muerto físicamente. Bueno, hermano, yo todavía estoy vivo, yo todavía vivo, yo no estoy muerto. Sí, es cierto. Pero el llamado a los que han creído en Cristo es a considerarnos muertos al pecado. Todo creyente debe considerarse ejecutado a causa del pecado. Casi como si hubiese sufrido la sentencia misma de Cristo en la cruz. Para eso necesitamos ver a nuestro Señor en la cruz. A la hora de meditar en nuestros pecados, a la hora de pensar en nuestras acciones, debemos volver a ver a Cristo crucificado, sufriendo una vez por todos los pecados nuestros. Y así es como un hombre que ha sido ejecutado, un hombre que ha sido castigado, está entonces libre de culpa. Esta es la inferencia que se toma de este pensamiento. Si alguien ha sido ejecutado, si alguien ha pagado con la pena de muerte, esa persona es libre de la culpa, libre de una culpa terrenal, pero libre de la culpa. Ha pagado su merecido. Nosotros también, de alguna manera, lo estamos, si estamos en Cristo. Pero de la misma manera que un hombre que ha sido ejecutado no debería regresar bajo su antiguo pecado o su antigua manera de vivir, si es que pudiera vivir de nuevo, nosotros tampoco debemos hacerlo. Todo el llamado del Nuevo Testamento es a morir al pecado y vivir para Cristo. Las exhortaciones que se nos hacen una y otra vez a través de las enseñanzas del Nuevo Testamento, ya sea Pablo, ya sea Pedro, ya sea incluso Santiago, o incluso de nuestro Señor Jesucristo en medio de su vida y ministerio terrenal, es una de muerte a nuestra vida actual en medio del pecado. Morir a nuestros deseos terrenales, el morir a nuestras tentaciones, morir al pecado, pero vivir para Cristo. Deberíamos hacernos a la idea de ver la cruz y de ver ahí a nuestro Señor crucificado y de alguna manera vernos a nosotros ahí. Ver en sus padecimientos nuestra redención, en su sangre nuestro perdón y en su vida perfecta nuestra justificación. Porque si cada uno de nosotros no es capaz de verse en Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz, está perdiéndose de gran cosa. Porque de hecho, la cena del Señor que tomamos es una imagen nuevamente de ese sacrificio precioso, del cual somos partícipes. No a través de tomar una sangre verdadera, sino a través de esa imagen que el Señor nos dejó para entender que Él derramó su sangre por nuestros pecados en el vino y también que su cuerpo fue molido, así como el pan es molido cuando masticamos. En medio de este llamado, el apóstol Pedro les exhorta a estos creyentes y a nosotros también, a través de que esta carta es dada a las iglesias. Armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es este mismo pensamiento? Bueno, es la mente de Cristo, pero Él nos deja ver que este mismo pensamiento es la mente de Cristo. Debemos imitar y pensar como Él. En Cristo, los que hemos muerto al pecado, hemos muerto una sola vez. Y ahora vivimos en novedad de vida. Somos como si en realidad hubiésemos muerto
Y en realidad hemos pasado a una nueva condición. Todo esto en virtud de que estamos unidos a Cristo en su sacrificio. Si bien es esto cierto para todos los que han creído en el Señor, hay una experiencia que tenemos que vivir dentro de nuestro propio espíritu. Y por eso el apóstol dice, porque Cristo sufrió en la carne, vosotros también armaos con del mismo pensamiento. Así como nuestro Señor murió al pecado, nosotros también debemos morir al pecado. Y esto tiene lugar en un principio para nosotros en el momento de nuestra conversión. Pero aquí hay objeciones. ¿Cómo es que Cristo ha muerto al pecado? Él no pecó. Él nunca tuvo un solo pecado durante su vida. Creo que el enfoque que está haciendo aquí es llamando a que Él murió y ya las tentaciones en las cuales la palabra nos recuerda que Él fue tentado en todo, ya no hacen ningún efecto sobre Él. Él fue tentado, pero sin pecado. Es definitivo que el hombre que es transformado a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ese hombre o esa persona que antes amaba el pecado, comienza a odiarlo a partir de su conversión. Esa es una de las marcas distintivas del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento trae consigo nuevos deseos, nuevos afectos. La persona que ha nacido de nuevo, a pesar de que tiene nuevos afectos, nuevos deseos, tiene el deseo de agradar al Señor, de alejarse y apartarse del pecado, tiene sus debilidades y muchas veces fracasos. Incluso pecados permanecen aún en su vida. Pero aún así en lo que en su corazón concierne, él ya ha terminado con el pecado. Ya no lo desea de la manera que lo deseaba anteriormente. Y no porque sienta que ya no tiene que luchar en contra de ellos, sino porque no hay ningún pecado que él voluntariamente o deseosamente quisiera cometer. Para el creyente no hay ningún pecado que él no desee evitar. Si pudiera, dice el creyente, dice el cristiano, evitaría todo pecado. Spurgeon decía, destruyanlos a todos, no hay uno de ellos que no sea una víbora mortal que causaría mi ruina. Bárrelos a todos, mi felicidad nunca podrá ser completa hasta que mi carácter sea perfecto. Esa es una de las declaraciones que daba Spurgeon con respecto a su propio pecado. Pero creo que esta frase también encierra el carácter que cada uno de los creyentes tiene con respecto a esos mismos pecados contra los cuales se enfrentan en el día a día. Es interesante que la palabra que el apóstol Pedro utiliza para compartir o para recibir el mismo pensamiento, la mente de Cristo, es armaos. Dice el apóstol Pedro, armaos del mismo pensamiento. Y nuevamente esto nos resuena con algo que también el apóstol Pablo dice en Efesios 6, versículos 10 al 20.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hable de él como debo hablar. Ha habido un énfasis durante más de un siglo ya de poner en oposición al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Algunos llaman y hacen diferencias entre, bueno, esta es la teología de Pablo con respecto a esta doctrina. Y esta otra es la teología de Pedro con respecto a esta doctrina. Muchos han hecho ese énfasis diciendo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo no se llevaban bien. Y es cierto que la Biblia incluso nos narra de sus diferencias y argumentos hasta que llevó a ser exhortado a uno de los apóstoles por el otro. La Biblia no intenta mostrarlos como personas perfectas, sino como pecadores en necesidad de un Salvador. Esa misma necesidad de Cristo y el mensaje que el Señor les entregó para compartir hace que coincidan en muchísimos de los temas que tocan. Y tanto en este pasaje de Primera de Pedro como en el de Efesios, el enfoque es una guerra que está sucediendo. En el pasaje de Efesios vimos que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra, al fin y al cabo, nuestra doctrina la ha resumido en tres áreas: contra Satanás, contra el pecado en nuestro corazón, que aún permanece ahí, y contra el mundo que nos rodea, que básicamente desea caminar en ese pecado. Esa misma necesidad de Cristo que hay en el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hace que ese énfasis en la guerra sea una exhortación para nosotros hoy en día. Armados del mismo pensamiento. Ármense, hermanos, del mismo pensamiento que hubo en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una guerra espiritual, una lucha constante contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo. Esa lucha que tenemos hoy en día simplemente son de alguna manera los señales o los reflejos de la guerra que ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él ya venció al pecado, ya expuso públicamente a las potestades, a las huestes en la cruz. Sí, pero esas potestades están dando patadas de ahogado.
Y debemos armarnos en lo que resta de esta batalla con la mente de Cristo, con el pensamiento que también hubo en el Señor. El apóstol también nos dice que teniendo ese pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Algunas aclaraciones que hay que hacer con respecto a este pasaje. El apóstol no nos está diciendo que los padecimientos o sufrimientos que estamos viviendo en nuestro diario andar nos están librando del pecado. No está diciendo eso. De manera similar a como lo que hemos visto se parece a lo que el apóstol Pablo señala en sus cartas, aquellos que estamos en Cristo debemos considerarnos como si ya hubiésemos muerto al pecado. Esto debido a la unión con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. De esa manera vemos el cambio que se produce en aquellos que están unidos a Cristo. Ellos ahora dan fruto de Cristo. El cambio y la transformación que ocurre en los creyentes que han nacido de nuevo, que han creído en el Señor Jesucristo, es el vivir para todo aquello que antes estábamos muertos. Los que han creído en Él han pasado de muerte a vida y han pasado de amar el mal a amar la justicia, de odiar lo bueno a desearlo y seguirlo con toda su mente y corazón. Algo importante que necesitamos recordar es que no se puede abandonar el pecado ni escapar del poder del pecado, excepto mediante el contacto y la unión con nuestro Señor Jesucristo. No hay forma de escapar de la esclavitud del pecado, excepto por el medio maravilloso que el Señor ha ordenado. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. No hay manera de obtener el poder con el que podamos derrotar al pecado. El gran adversario de nuestras almas no puede ser vencido por nuestro propio poder. La única forma es aferrándonos a la cruz de Cristo, su victoria en la cruz. De esa manera podemos vencer y terminar realmente con el pecado. Pero debemos armarnos de la mente de Cristo, armarnos del mismo pensamiento. Y esto se nos aclara un poco en el siguiente versículo, en el versículo 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta consideración no debemos olvidarla. Mientras que estamos hablando o haciendo planes de lo que resta de nuestra vida, el tiempo se agota. Si algo puede decir cada persona mientras se acerca el ocaso de su vida, es que la vida es corta. Cada momento que estamos aquí, vamos moviéndonos a un ritmo intenso, pero nos vamos acelerando y acercando hacia la gran meta. Esa meta es la muerte, el juicio. Por eso necesitamos tomar en serio estas advertencias. Porque mientras nos decidimos a tomar esta lucha en serio, nuestro tiempo se acaba. No podemos vivir el tiempo que resta en la carne. Si has creído, si has confiado en el Señor Jesucristo, si vives de acuerdo a su voluntad, deseando hacer lo que a Él agrada, ya no puedes vivir el tiempo que resta en la carne.
Decimos que encontraremos una base firme sobre la cual construir por la eternidad. Y mientras pensamos y hablamos de los cimientos, de cómo vamos a hacerlo, de qué vamos a hacer, cuánto vamos a hacer, la tierra debajo de nuestros pies parece desmoronarse. Nos vamos deslizando poco a poco si no nos ponemos y paramos firmes sobre la roca que es Cristo. Muchas veces pareciera que el fundamento de nuestras vidas terrenales fuera solamente la arena. Pero es que de alguna manera lo es. El Señor Jesús nos advirtió acerca de esto en Mateo capítulo 7. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esta enseñanza que el Señor Jesucristo nos da viene después de que Él ha advertido cómo en aquel día del juicio muchos estarán confiados que hicieron un gran número de obras para el Señor. Vamos a ese pasaje, Mateo capítulo 7. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tenemos que tener en cuenta que el Señor está diciendo esto a continuación. Él hace la advertencia sobre el cimiento después de que ha advertido que no son las obras, no son el jactarse en las obras, sea cual sea, lo que traerá salvación a sus vidas, sino en el estar sobre la roca que es Cristo. No importa, tal vez, no, Señor, no, Señor, yo estuve ahí en la iglesia el domingo durante tanto tiempo. Pero yo fui y hice todas esas obras de caridad mientras estaba en vida. Yo no fui malo, Señor. El Señor advierte y dice que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Es aquel que oye estas palabras y las hace. El hombre prudente no es aquel que solo oye las palabras. Ah, sí, yo las escuché. El hombre prudente en esta enseñanza es el que oye y las hace. El llamado entonces es a escuchar las palabras de nuestro Señor y ponerlas por obra. El apóstol Pedro nos advierte y nos dice, no vivamos el tiempo que resta en la carne. Si usted había escuchado este mensaje, si usted había escuchado esta advertencia, debería ponerlo por obra.
Y créame que en el día final, en el día del juicio, el Señor llamará a cuenta y le dirá, usted escuchó lo que se le dijo. Usted escuchó que no debería, a partir de hoy, seguir este tiempo, el tiempo que resta en la carne. Esta advertencia es para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Esta advertencia es para mí, como esta advertencia es para usted. Después el apóstol nos dice conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. De alguna manera estas palabras son un ya no más y deben entenderse como algo sumamente urgente. Si el Señor, si Dios, el Espíritu Santo te abre los ojos para ver a Jesucristo y encuentras vida al verlo, entonces el llamado es a ya no ser lo que eras, a ya no ser lo que fuiste algún día. Ya no. Sino, dice, conforme a la voluntad de Dios. No vamos a lograr que un hombre tenga el temperamento necesario para romper con su pecado diciéndole que es su deber. Sí, la advertencia ha sido dada. Es deber de cada uno de los que está escuchando el mensaje hacer conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que ha escuchado en su palabra y leído en ella. Y es el deber someterse a la Escritura. Debemos advertirle que arruinará su vida a menos que haga conforme a la palabra. Le dice, conforme al Señor nos ha dejado en su palabra que debemos hacer. Pero cada uno de nosotros que ha estado aquí ha sido levantado por el poder del Espíritu Santo si hemos conocido a Cristo. Llamado a cada uno de los que no le conocen este día es a arrepentirse, a clamar al Señor que le levante entre los muertos y le dé una vida nueva. Mira hoy a Cristo. Si le ves, si puedes humillarte y ver al Señor Jesucristo en esta mañana, el Señor promete darte una vida nueva. Esa transformación es a través del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que va completando o transformando esa vida en nuestro corazón, en nuestro ser, cambiando nuestra voluntad, nuestros deseos, transformándonos día a día para llegar a ser cada día más como Cristo. ¿Dónde encontramos esa voluntad de Dios? ¿Dónde podemos verla? Bueno, esta es una gracia que el Señor nos ha dado. Él nos ha dejado por escrito su voluntad, su santa voluntad. De hecho, estos mismos pasajes que vemos son llamados a hacer la voluntad de Dios. Vimos que del versículo 1 al 6 de manera negativa y del 7 al 11 de forma positiva. El esfuerzo de cada uno de los que ha sido llamado por Dios de muerte a vida es encontrarse con Dios. Al recibir la palabra de Dios predicada en la lectura bíblica y meditando acerca de lo que el Señor nos ha dejado en ella. El llamado para tu vida es busca en la palabra la mente de Cristo. Sométete a ella, escucha la voz del Señor y hazla. Ponla por obra. Baste ya lo que dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embragueces, orgías, disipación y abominaciones y abominables idolatrías. Si hemos visto a Jesús y Él nos ha transformado,
He confiado en el Señor y para que me salve y creo firmemente que Él ya me ha salvado. No puedo vivir como viví antes. No puedes vivir como viviste en algún momento. Debes haber terminado con el pecado si realmente has confiado en Cristo Jesús. Estoy seguro de que si ahora estás en Cristo y vives por Él, no vas a querer que tus pecados permanezcan en tu vida. No vas a querer que ninguno de esos pecados permanezca en tu vida hasta el final de este año, ni siquiera hasta el final de la próxima semana. El deseo de tu corazón es que ya tus pecados no estén en tu vida. Hay quienes argumentan y se oponen a hacer la voluntad de Dios. Quienes lo hacen excusan su carácter y han jugado mucho tiempo con la verdad. Hay un trabajo duro por llevar a cabo y este es someternos a Cristo en su mente, con la mente, armándonos con la mente de Cristo, armándonos con el mismo pensamiento que habitó en Cristo. El mismo Señor nos advirtió con respecto a esto y nos lo recuerda en Mateo capítulo 18. Versículos 8 y 9. Por tanto, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Bueno, un poco extremo, ¿no? No, si lo piensas bien, no lo es. El Señor está haciendo claramente una hipérbole con respecto a esto, pero está hablando de algo muy particular, el pecado o las tentaciones que te hacen caer. El apóstol Pedro nos dice, basta ya de vivir el tiempo conforme a las concupiscencias. Pero el Señor Jesús también lo advirtió. Esto es algo que el apóstol aprendió de nuestro Señor Jesús. Y no es extremo, porque si pensamos, si lo meditamos claramente, es mucho mejor entrar en el reino de los cielos sin una mano, sin un ojo, sin una pierna, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta parte a nuestras vidas? Hay cosas que aún son tentaciones en la vida del creyente. Pero nos habla de la determinación y el esfuerzo que debemos poner en que esas tentaciones no nos hagan caer. Si yo sé que ahí a la vuelta de la esquina voy a ser tentado y voy a caer, prefiero dar la vuelta por el otro lado y caminar 300, 400, 500, 2 kilómetros más, en lugar de pasar por ese lugar donde considero voy a caer. Ese es el pensamiento, ese es el deseo que debe haber en cada creyente, en cada cristiano, en cada uno que profesa al Señor Jesucristo. El deseo de apartarnos del pecado. Basta ya, baste ya
el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Algo que todo creyente que ha sido salvado por el Señor debe enfrentar es que nada de lo que hizo se puede deshacer. Tu vida pasada siempre permanecerá como ese recordatorio de dónde te ha sacado el Señor. Esto te motivará a vivir más en santidad en lo que queda de tu vida. Si eres creyente en el Señor Jesús, el pecado de tu vida pasada ha sido perdonado. Y aún así, fue tu pecado. A pesar de que fue tu pecado, la pena merecida por ello no será ejecutada en tu contra. Esa es la esperanza del creyente. No hay ningún hombre a quien Dios haya convertido y salvado por su gracia que desee haber pasado más parte de su vida en pecado. Sin duda ese hombre tiene un conocimiento del mundo, pero es un conocimiento del mundo del que estaría feliz de deshacerse y de no haberlo conocido nunca antes. El problema es que hay algunos hombres, hay algunas personas que cuentan la historia de sus vidas pasadas como si fuera algo muy grandioso, muy digno de crédito. Ellos se jactan en haber hecho grandes cosas perversas. El hombre que se levanta y dice, viera cómo yo era antes. Era un gran pecador. Y lo dice con jactancia. El hecho de que hayas sido un gran pecador en tu vida pasada debería traerte humillación. Porque es ese pecado el que crucificó a tu Señor Jesucristo. Algunos se van a levantar con el pretexto de que van a glorificar a Dios y van a contar toda clase de inmundicias o vicios, cosas que no le hacen ningún bien a nadie. En vez de jactarte acerca de esos pecados, deberías inclinarte y llorar, cubrir tu rostro y clamar que te avergüenzas de esas cosas en las que viviste en el pasado. Deberías clamar al Señor que de la misma manera como Dios se ha olvidado de ellas, tú puedas olvidarte de ellas también. No hay ninguna exaltación o jactancia en los pecados que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. En el mismo desenfreno de disolución, su ultraja. Este es un mundo extraño. Este mundo habla mal de los hombres que no hacen lo malo. Este mundo habla mal de las personas que no siguen con ellos los pecados que ellos hacen. Sin embargo, esto siempre ha sido así. Desde la caída, esta es la constante. En Hebreos 11:38 se nos habla de unos hombres de los cuales el mundo no era digno. Hablando de aquellos que tuvieron fe y a través de la fe hicieron grandes proezas en Cristo. El testimonio de esos hombres hizo que muchos fueran ejecutados, perseguidos, aserrados, crucificados, detestados por este mundo malo. Son estos hombres o son estas personas
de quienes el mundo dice: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. El veredicto que el mundo hace con respecto a los cristianos realmente tiene poco valor para nosotros. Para nosotros lo que es valioso es que un día nuestro Señor nos diga: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho serás puesto. Muchos de estos nos recuerda el apóstol Pedro, que dice en ese mismo versículo 4, y os ultrajan, quiere decir que nos insultan, dicen cosas malas acerca de ellos. El Señor llamó bienaventurados a los que este mundo insulte por causa de Él. Muchos, cuando fuimos transformados, cuando fuimos convertidos por el Señor, quisimos traer el testimonio de conversión a aquellos que nos rodeaban, a aquellos en medio de los cuales caminábamos. Quisimos decirles y darles testimonio de la victoria que encontramos en Cristo, de la salvación tan grande que hay en Él. Tal vez con la ilusión de que al escuchar el testimonio de nuestras vidas fueran convertidos y transformados. Muchas veces nos encontramos con que al compartirles las buenas nuevas de salvación, simplemente nos insultan. Nos dicen: qué tonto, ya se hizo un pandereta. Sí, legalista, sí, hermanito. Si no bebes con ellos, si no persigues los placeres pecaminosos como ellos, si no cantas sus canciones, si no usas su lenguaje, de inmediato te van a odiar y te van a llamar hipócrita. Sí, es malo que nos llamen o hablen mal de nosotros si no estamos dispuestos a pecar como ellos. Sin embargo, el Señor Jesús nos lo advirtió y ya nos lo declaró, que es lo que debemos esperar del mundo. La regeneración produce un cambio maravilloso en las vidas de las personas. Y lo que generalmente sucede es que los impíos lo ven y de inmediato comienzan a perseguir al que ha sido transformado por el poder del Señor. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Habrá un día, como lo estamos viendo en nuestra clase de escuela dominical, donde los que estén vivos en la venida del Señor Jesucristo serán juzgados. Aquellos que estuvieron muertos antes de ese tiempo no escaparán del juicio también, ellos serán juzgados también. Serán resucitados de sus tumbas para comparecer ante el tribunal de Cristo. La manera de ser librado del pecado, el camino al cielo, es confiar verdaderamente en el Señor Jesucristo. Dios ha presentado a Cristo como la propiciación por el pecado, y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo ve su pecado de su vida, ve el pecado de su vida removido de inmediato, sin importar lo que haya hecho. Testimonios de hombres que han permanecido en su maldad, asesinos, perversos, quienes el Señor ha salvado. Y su esperanza hoy en día, a pesar de que yacen en una prisión, en una cárcel por el resto de sus vidas, algunos, o incluso unos esperando el día de su ejecución, aquellos que han creído en Cristo son salvados. Y sí, experimentarán una cadena perpetua en esta vida, pero una vida eterna en la siguiente.
Antes de que Cristo subiera al cielo, dijo a sus discípulos que toda potestad le había sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la esperanza que aguardan. Esta es la esperanza que ellos mismos, que aquellos hombres que fueron perversos en algún tiempo, que cometieron grandes fechorías, tienen también. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Tomando en cuenta la progresión de los versículos anteriores, la mejor interpretación y la que creo es que el Evangelio fue predicado a aquellos santos que ya habían muerto para el tiempo de escritura de esta carta. Aquellos que habían sido llamados a morir por causa de Cristo, se les predicó por esta misma razón. Aunque ellos fueron juzgados por hombres malvados y condenados a muerte por ellos, todavía viven una vida mucho más gloriosa que la que vivieron aquí, porque su muerte como mártires les permitió estar hoy vivos en la presencia de Dios. ¿Pueden vivir en el Espíritu según las normas de Dios? Los hombres que escucharon el Evangelio y creyeron en él ahora están muertos. Han sufrido la sentencia de la muerte, como otros hombres, pero aún así hoy están vivos en el Espíritu según las normas que ha dejado nuestro Señor. Aquí viene para nosotros que estamos en este lugar. A nosotros nos ha sido predicado el Evangelio y se nos ha llamado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Si no le conoces, arrepiéntete. Pide al Señor, pide ayuda, clama en tu corazón por arrepentimiento y fe salvadora en esta mañana. Si le conoces y confiesas su nombre, recuerda la exhortación que se te hace. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. A partir de hoy es tiempo de agradar a Dios con tus obras. Recuerda que al fin y al cabo cada una de tus obras dará testimonio en el día final. Dará testimonio si creíste verdaderamente en el Señor Jesucristo o si tu profesión de fe fue de la boca para afuera.